Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Lau, bien emocionada, contenta de estar aquí contigo. Me da gusto. ¿Qué ¿Tú tal cómo te ha estás, ido? Lau? Bien, bien, con muchos proyectos ahí gestionándose, otros ya puestos en marcha y bonito, con una energía bonita, con nuevos desafíos. Interesante. ¿Tú cómo has estado, Lau? Aquí en la observación de igualmente de los procesos y de lo que es este despertar de conciencia. Ok, Lau. ¿Cómo ves? Pues es un tema. Creo que es un tema muy actual el día de hoy. Creo que se ha estado hablando mucho de a lo largo pues, de ya un tiempo. Y es un tema bonito, pero también es un tema, pues, sí, porque creo que se ha romantizado también un poquito, ¿no? Como estos dos tipos de despertares, pero creo que tienen lo suyo, tienen sus peculiaridades, sus desafíos y que no siempre son tan agradables, ¿no? A pesar de que ahora hay muchos temas al respecto, en lo personal, a veces digo, híjole, bendita ignorancia. Fíjate que tienes razón y ya no hay manera de regresarse. No, Una vez que despertaste en la conciencia, ya no hay manera de que las cosas vuelvan a ser como antes. no, O sea, antes por lo no, menos tenía uno el pretexto de no saber. así es. Sí, Estaba- es como ir en esa carretera donde hay estas como picos, no sé cómo se les llama, que si te echas de reversa salen y te ponchan las llantas. Entonces ya no hay manera de echarte de reversa. Ya todo lo que en algún momento a lo mejor pudiste justificarte por no saber, por no conocer, ahora es imprescindible o tam- responsabilizarnos. exactamente. O de esta parte donde uno ah, se justifica el no hacerse responsable. Así es, Incluso decir, bueno, desde un punto de vista, sí, el otro sí tiene un 50% de responsabilidad, pero desde otro punto de vista, uno es el 100% responsable de lo que crea. claro. Y ya no hay Sí, forma. no, y siempre es un poquito más cómodo, o había sido más cómodo en lo personal, pues tener por lo menos ese 50%, ¿no? Como decir, bueno, ok, va, cargo con mi 50, pero Pero el tú, otro es del otro. pero tú. Y llega un punto en todo este tema del despertar de la conciencia y el despertar espiritual donde pues ya no puedes dar ese otro 50 a alguien más, sino tomarlo en su totalidad, ¿no? Y es ahí donde empieza a hacer rasposito el asunto, el tema. Claro, sabes, ahorita que estás hablando de todo esto y que has mencionado estas incomodidades que genera el despertar de conciencia, porque esto es un punto de vista muy personal, que lo he aplicado también. Estoy hablando de que sí lo he hecho y se ha dado ciertos resultados. Em, Cuando uno actúa desde la parte operante víctima, o desde el salvador, o desde el verdugo, que sería como un ego distorsionado, ahí es donde sí genera, así como que incomodidad. ¿Por qué? Ujú, Porque una partecita de esos tres personajes, o incluso los tres mismos al mismo tiempo,
son los que están en Oh, esa resistencia y en esa identificación con esa situación. Por ejemplo, em, a veces en la vida cotidiana, la persona X tiene cierto comportamiento y yo, por ejemplo, he dicho, me está manipulando. No, no, no. Yo me estoy manipulando a través del otro, ¿sí? Y hay mm, que ver qué cosa es lo que podría estar generando esa enojo o esa desilusión, ¿sí? Por ejemplo, me había pasado este tema de, de desilusionarme, de ver que pues que no siempre hay intenciones genuinas, entre comillas, porque ahí me di cuenta que todos somos bien manipuladores. O sea, tanto yo he manipulado como que el otro me ha manipulado. claro, Sí, y entonces hay esa incomodidad de darme cuenta digo, ¿quién está percibiéndose en esa incomodidad? manipulada, ajá, ¿Sí? así es. Y- Sí, porque ahorita, o sea, con esto que mencionas, Lau, eh, cuando ya no entran estos factores, el ego, ¿no? Que tú acabas de mencionar, cuando tú te responsabilizas 100%, más bien viene una sensación de libertad, ¿no? O de plenitud, porque al final del día, pues ya tienes en tus manos la responsabilidad total y la capacidad de accionar sin depender de un otro, ¿no? Porque todavía cuando el ego nos hace creer que, híjole, es que el otro me está, como dices, me está decepcionando, me está traicionando, me está hiriendo, entonces todavía una parte de nuestro poder personal, se lo dejamos al otro. Y entonces no tenemos esa libertad de actuar porque dependemos de la acción o del pensamiento o del sentir del otro para dar solución, ¿no? A lo que buscamos dar solución. Pero ya cuando se tiene esta responsabilidad total en las manos, yo me imagino, es como si nos entregaran o nosotros agarráramos, tomáramos las llaves de todos esos candados que de pronto nos están cerrando las puertas de, de cualquier situación, ¿no? Entonces ya tengo la llave y ya ni modo que le diga al otro es que no me dejas meter la llave y abrir el candado, ¿no? O sea, ya es una cuestión de que yo elija meter la llave y abrir el candado para abrir la puerta a ese, vamos a llamarlo problema, ¿no? Sin palabras. Sin palabras. Eh, ¿Y cómo ha sido tu camino, Lau? Mira, ahorita que hablabas del ego, y de la toma de poder, dos ideas bien importantes en todo es hablando del tema del despertar de conciencia, porque mencionaba el ego distorsionado, ¿sabes? Ujú, En esta parte donde pienso que el ego es un sistema operativo, ¿sí? O sea, opera, pero no es la mastermind, o sea, no es ¿sabes? Como esa fuente. No, 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 solo es algo que opera, que obedece a. ujú, Pero cuando nuestro eguito empieza o como tiene esta característica de identificarse, porque así pasa. ujú, Aquí la cosa es ver qué puedo poner yo con lo que me voy a identificar para que no sea una identificación automática. Automática me refiero a que sea algo que yo simplemente reacciono, lo hago, pero no tengo ni idea de que lo estoy haciendo o ya lo hice y después ya me viene el de ¿qué hice? A eso me refiero, ¿sí? De ujú, automático. Y entonces empieza a hacer no sé cuántas barbaridades nuestro sistema operativo, ego y que puede tener como por ejemplo las computadoras o los móviles, que pueden llegar a tener ciertos virus, ujú. ¿sí?
Entonces aquí sería, y eso ya obviamente va a mermar, obviamente, el funcionamiento y va a estar lleno de virus, pues. Entonces, yo le llamo bueno, no solamente yo, también lo he escuchado en otras personas, el ego distorsionado, ¿sí? Ujú, Entonces, el ego en sí, pues es como que ahí está. El punto es desde dónde está operando, ¿sí? Y de qué manera la conciencia es también la que va haciendo todos estos movimientos para poder que se ejecute de manera am, funcional, consciente y que se haga lo que uno elige. claro. Entonces, espérame tantito, espérame. Y, y entonces, ay, ¿qué te estaba diciendo? Entonces, el ego al identificarse con el programa, pero que generalmente cuando uno no tiene este despertar de conciencia es una identificación inconsciente, ¿sí? Es decir, se identifica con algo y llora porque se identifica con su miedo, con una inseguridad, pero no es algo que en sí es que él sea. ¿Sí? O sea, sí te define, pero hay que ser conscientes que es una definición que tú eliges o que puedes elegir, pero que también si ya no te funciona la puedes cambiar, ¿sí? Ujú, Hacia algo que te sea favorable, porque no es necesario sufrir, no es y claro. justo es a donde iba la parte de la incomodidad, de que cuando algo me incomoda, es un aspecto, una de esas características que pueden conformar a la identidad del ego, que, que sí me puede definir, pero que no es absoluto, que no es para toda la vida, que no es a rajatabla que así va a ser por el resto de mi vida, ¿sabes? Sino que es modificable, ¿sabes? Es como, Sí, me dime. hace pensar como, así como lo mencionaste hace rato, que es como una aplicación, ¿no? Es un sistema que opera. Entonces, vamos a suponer, si yo le meto a mi celular o descargo en mi celular una aplicación para editar videos, ¿no? Pero resulta que a lo mejor solo me va a generar videos con la extensión MP4, ¿no? Que creo que es una extensión de video. Y resulta que yo requiero otra extensión, no quiere decir que ya mi celular se tiene que quedar para siempre con esta aplicación, ¿no? O que mi celular específicamente va a servir para editar videos, porque también tiene otras aplicaciones, ¿no? Que son para escuchar música, para grabar, para redes sociales. Y entonces, pero hablando específicamente de esta aplicación que yo bajé para editar videos, la puedo cambiar, ¿no? Por una que me ofrezca convertir o modificar o crear videos con otras extensiones, no solo con una, ¿no? Es como lo podemos entender Ajá. ajá, más fácilmente. Totalmente. De hecho, iba a comentar algo similar, pero bueno, tú lo has precisado de una manera estupenda. Entonces, em, regresando a la pregunta o a estos comentarios que estábamos observando de, de esta incomodidad, ahí es cuando, o sea, a eso voy. El despertar de conciencia no necesariamente es incómodo. Es Ujú. incómodo por el desde dónde, o sea, desde qué aplicación, desde qué programa se está ejecutando. Por eso. Ok. Entonces, bueno, dicho esto, sí, muchas veces, por supuesto que me ha sido sufrido, doloroso, ¿sí? Pero me entiendo que me está doliendo y que lo estoy sufriendo, no lo reprimo, sí me lo permito vivir, pero también soy consciente que se puede cambiar y que eso no me define, ¿sabes? Y algo muy Claro. importante también, no me define a mí ni tampoco define a los demás, Ujú, ¿sí? Porque a veces el programa encasilla las ujú. situaciones, los contextos, las personas, de esto es así, esta persona es tal, la situación en el mundo es tal.
y se como que se dogmatiza, o sea, se hace muy rígido para que entre la posibilidad de que se puede cambiar de realidad. Claro. Mira, esto que estás mencionando me gusta mucho porque creo que en redes sociales podemos encontrar muchas vertientes y muchos puntos de vista, ¿no? Muchas aristas de lo que es, o más bien de cómo debería de ser o cómo es el despertar espiritual, ¿no? Y hay opiniones justamente que dicen, bueno, es que se romantiza, ¿no? Es como, ay, sí, estoy en mi despertar o en mi despertar espiritual o acrecentando mi conciencia y qué padre y qué bonito, ¿no? Y hay otras corrientes que es como, incluso hasta hay un buen de memes, ¿no? Donde, no sé, aparece un perrito así despeinado y todo, con disturbios y es como, nunca la frase, ¿no? A lo mejor como nunca me dijeron que esto era el despertar espiritual, ¿no? Así como si hubiera pasado por un caos súper tremendo. Entonces yo creo que parte de cómo vivimos este despertar espiritual o este despertar de la conciencia es como también lo elegimos vivir, ¿no, Lau? Porque, o sea, puedo yo decir, no, pues como el trabajo, ¿no? Estamos muy, bueno, pues sí, dogmatizados a que para tener dinero, pues tenemos que trabajar, uf, un montón, ¿no? Así de no, pues para que tengas éxito en los negocios y en el dinero, levántate a las 5 de la mañana. Hace algunos años estaba como muy de moda esta, como una corriente o una moda de los que se levantan a las 5 de la mañana son exitosos, ¿no? No, yo cuando conocí eso dije, no, pues bye con el éxito, ¿no? Porque soy difícil me cuesta de levantarme tan temprano, sí me levanto temprano, pero no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que es algo similar, ¿no? O sea, es parte de estos dogmas que dices, que de pronto pues van encasillando tanto los conceptos como las maneras de ser y que al final del día pues se trata de ser, ¿no? De vivirlo. Ah, bueno, ahí entraste, ahorita con esta frase última entraste en el despertar espiritual. El otro era el despertar Ok. de conciencia, que Ajá. parece que es lo mismo, pero no, Pero no, no. él no es lo mismo, ni No es es lo, igual a. no es lo mismo que lo mismo. Porque el despertar espiritual, bueno, el despertar de conciencia tiene que ver con el darse cuenta programas de pensamientos, expresiones, sentimientos, comportamientos, relación con el entorno, ¿sí? Eh, que lo alineas y obvio te cambia la mente, ¿sí? Tomas conciencia, entiendes el para qué de lo que te pasó, que tenía que ver con un trauma, con incluso hasta con una vida pasada, ¿sí? Y el despertar espiritual, bueno, de la manera en que lo experimento, tú ahorita vas a ver también lo propio, es aquella, como bien lo dijiste, aquella conexión con el ser. Esto es bien interesante, ¿sabes? Que em, yo era practicante de la religión católica, bastante, ¿sí? Pero yo no tenía muy aterrizado el concepto, por ejemplo, del alma, ¿sí? Ni siquiera del espíritu, o incluso de la propia palabra espiritualidad. Sí con la idea de Dios, pero no con otros conceptos como los que te acabo de mencionar. Y pues obviamente el tipo de espiritualidad que experimentaba tenía que ver con una idea de un Dios hacia afuera, ¿sí? Ok, Y en este punto del despertar espiritual es también cuando uno se da cuenta de que uno es más que una masa de materia, que es más allá de una biología, que puedes conectar con un ser interno que está en uno o que está incluso en todo y que nos mantiene conectados
cosmos, universo, campo, Dios, como le quieras llamar, que Sí, no fue tampoco cualquier cosa, porque, por ejemplo, en el despertar espiritual, hablando de estas crisis psicológicas, eh, sí fue complicado o sea, como de, por un lado tenía yo reclamos a Dios, pero por otro lado darme cuenta de eso fue como si me hubieran quitado a mi padre, así. Y fue muy mm, doloroso, o sea, ay, ahora ¿a quién le rezo? ¿Ahora a quién le hablo? Fue dramático. sí. Y ahora ahí se podría como entrelazar un poquito el tema, ¿no, Lau? Porque de pronto cuando no tenemos esta conciencia o no tenemos este despertar de la conciencia, Claro, o más bien hay algo, ¿no? Que se llama, pues, esta huella de abandono, ¿no? Que todos tenemos. Entonces, cuando vamos ahí sanando, cuando vamos entendiéndola, pues vamos haciendo este acrecentamiento de conciencia. Y entonces, también esta parte del despertar espiritual, de alguna manera lo veo como o sea, también te genera una huella de abandono, ¿no? O sea, entras como un poquito en claro. esa parte, porque como bien lo dices, eh, cuando estabas o creciste, ¿no? En em, del catolicismo, entonces cuando tú te enteras, ¿no? Así como de entérate, entérate que la divinidad, el poder está en ti. Entonces es como justo, ¿no? Como si te hubieran quitado a tu padre. Entonces es es algo ahí que se entrelaza, ¿no? Con el despertar de conciencia y el despertar espiritual que vamos viviendo. Yo también, de alguna manera, cuando fue así de saber y entenderlo y sentirlo también, que pues la divinidad, Dios estaba en mí, que ya no le podía reclamar o que ya no le podía decir, a ver, ya cumplí, ahora cúmpleme. ¿Ves? Ajá. Entonces fue así de, ¿y ahora a quién? ¿No? Ah, Y fue así ¿a quién como le se reclamo? creó, sí, se generó hasta cierto punto un vacío momentáneo, o sea, porque el ego entra ahí, ¿no? A hacer su función de no, a ver, espérame, ¿cómo me vas a quitar esto, ¿no? ¿Cómo me vas a quitar mis dulces, mis chocolates? ¿No? Totalmente. Ujú, Exactamente eso. Por eso te digo, porque hay una idea de identificación, ¿sí? O sea, está bien, yo puedo quitar el programa, pero tengo que comprender que me identifico. O sea, que yo me creo que soy eso, ¿sí? Que yo me creo que soy una hija que tiene un padre allá afuera, en los cielos, ¿sí? En el mundo celestial. Tengo que comprender esa parte de esa historia que me conté para poder cambiar o poder trascender o poder sublimar o cada quien lo vea. Y algo súper importante que dijiste hace rato, Erika, la capacidad, porque tenemos la posibilidad y desarrollar la capacidad ujú, de que las cosas sean desde una elección, ¿sí? Y es validísima, válido todo. Mira, hace poco escuchaba a un maestro de Cosmovisión Andina y él le decía a una persona, bueno, previo la persona comentaba eh, que quería concluir un proceso que fuera en armonía. Vengo a concluir un proceso para que sea en armonía. Y dijo, ¿pero por qué en armonía? Y yo pensé, ella no lo dijo, yo lo pensé, pues porque todo tiene que ser en armonía para que te regrese armonía. Y entonces él dijo, sí, o sea, yo solo lo pensé, porque tú sabes que están hablando, pero tú vas resolviéndote también. Y él dijo, no, ya, como diciendo, bye. Dije, ¿sí me explico? O sea, sí, es más, ni adiós. Fue como, ok. Entonces,
Eso también es súper importante, pero lo eliges. Contacto cero con... Contacto cero, exactamente. ¿Sí? Y lo eliges y no te sientes mal y no, porque eso no te va a hacer ser menos, ser consciente, ni más consciente. No te va a hacer menos ni más especial. Porque Claro. todo esto, si lo hacemos para sentirnos más especiales, bueno, está bien, pero hay que entender que lo estamos haciendo con esa necesidad. Ujú. Es válido, pero ser conscientes de eso, Sí. ¿sabes? Y es que también aquí entra otro tema que se vive, ¿no? Cuando estás en ese transitar o incluso previo a, pues los apegos, ¿no? O sea, ¿cómo nos apegamos? Ay, Dios. ¿Cómo nos apegamos a las situaciones, a las enfermedades, ¿no? Que estamos viviendo? Entonces, de alguna manera, ahorita que cuentas esta anécdota que te tuviste oportunidad de vivenciar, de presenciar, veo como esta necesidad de querer transitar los procesos en armonía como parte de no soltar, ¿no? Porque con esta respuesta que dio este maestro, así de pues ya va, o sea, no necesitas, o sea, que la armonía, no, ya, de una vez, ¿no? Entonces es como no, espérame, ¿no? O sea, mejor en armonía porque no la quiero soltar, ¿no? Pero, Y o sea, porque no el la decir, tengo, y porque no tengo la armonía, ajá, así también, puedo hacer el proceso, entrar en rollo y así. exacto, Digo, no lo pero digo por la soltar, persona, lo sí, digo no, sí, entiéndonos. en general, pero soltar es soltar, ¿no? Wow. Soltar es soltar y ya. Oye, estoy viendo tu Sí, acordeón en la mano. aquí está. Este ratito me vino Estoy, una idea y dije, no, la voy a anotar. estoy viendo la lista de traer jitomates, comprar Tomate. cebolla. Ok. Oye, Sí, ¿qué temas? interesante. Sí, súper, súper temísimas. Y hablaste hace rato, ya no lo mencioné, se me pasó el tema del poder personal, Ujú, ¿sí? La importancia del poder personal para todo esto y salir de la víctima, salir del verdugo, salir del salvador, del yo juzgador, ¿sí? Es bien complicado. Por eso te lo digo, o sea, me preguntabas, ¿y tú cómo viviste esto? No, pues de todas las cosas, o sea, yo te diría que sí, desde tu elección y tú puedes no vivir en el drama y lo que quieras, pero eso no quiere decir que no he vivido drama, que no he vivido todos esas experiencias, claro que sí. Y también sí, tomar conciencia de eso, de que, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Sabes? sí, porque, bueno, también en lo personal he vivido de todo, ¿no? Pero yo creo que también es parte del conocer, ¿no? Del vivir el camino, porque lo que no conoces, pues no puedes decirle sí o no, ¿no? Entonces, a veces, a veces yo he sentido así como que he retrocedido porque es muy diferente como comprender a nivel intelectual, a nivel conceptual, no hay, sí, el despertar espiritual y puede que se vivan estas cosas, pero ya estando ahí en el proceso, es así de, ¿qué óbolas? ¿Y dónde quedó lo que conocías, lo que sabías, todo lo que estudiaste, ¿no? Entonces, siento que también es parte del experimentarlo para, pues para elegir, ¿no? O sea, ok, ya conozco qué es vivir o transitar un proceso desde el sufrimiento, ¿no? Entonces, ahora es como, bueno, porque a veces se nos repiten las situaciones, ¿no? Quizás no hay una situación que no hemos comprendido al 100% y se repite con algunas similitudes o totalmente similar o así como que hay como que apenas si se parece a la anterior, pero Con se alguna repite, ¿no? variante. Con alguna variante, exactamente. Y entonces ya ya conozco lo que es transitarlo de una u otra manera y es ahí donde también se genera, considero el poder, ¿no? El poder personal, la elección, donde ya yo digo no, o sea, esto ya.
ahora lo voy a vivir de una manera diferente. ¿No? Con más drama, a lo mejor, ¿no es cierto? No, o sea, pues diferente, ¿no? Pero Oye, elegirlo, ya no dejarnos ir. estaba pensando en hacerte una pregunta, que es, qué te ha dejado el despertar de conciencia? Pero entonces yo iba haciendo la pregunta que te iba a hacer y en eso tú lo empezaste a desarrollar, ¿sí? O sea, ¿qué te ha dejado? ¿Qué es el poder personal? Sí, Así, simples palabras, poder personal. Eso es una de las cosas que da el despertar de conciencia. así es. Y el despertar espiritual te da poder de entendiendo de que yo soy tú y tú eres yo, ¿sí? Con la naturaleza, que yo soy naturaleza, esa gestión con la naturaleza y esa gestión con el cosmos. El cosmos me estoy refiriendo a la cuestión de la energía, de lo que representa, de esta idea de creación, ¿sí? De esta idea de incluso más allá de la idea de la creación, más allá de la idea de que somos seres que podemos o podemos tener la capacidad de crear, más allá de eso, o sea, más allá de cualquier concepto mental, ¿sabes? Eso da habilitar eso y bueno, pues ahí estamos, Erika. Sí, bien bonito esto, Lau, porque también es asumir ese cosmos dentro de nosotros, ¿no? Asumirnos como una parte de, ¿no? Como miembros de ese cosmos y ese poder Comunidad. personal como unidad, exactamente. Y entonces el poder personal nos da la oportunidad de gestionarlo, ¿no? De crear desde nuestro universo propio. Y sabes que, Erika, ahorita estoy observando también algo más, que ahorita hay diferentes percepciones, todas válidas, ¿sí? Todas súper valiosas, todas. Y esto justamente da, de cierta forma, tal vez hay quienes ya están saliendo de todos estos conceptos de los que estamos hablando y están yendo hacia otros, ya ni quiero decir formas, ni construcciones, ni realidades, porque ya ni siquiera eso es el manejo de esos conceptos. Y, y de cierta manera, ¿qué es que lo ha dado? Pues el despertar de conciencia, o sea, el darse cuenta de sus programas, el darse cuenta de la idea divina y de los creadores o lo que sea, porque cada quien está en sus formas de experiencia. Y pienso que eso te da, o sea, esa libertad de poder crear todo eso que se está, o que están concibiendo, ya no sé ni cómo llamarle, porque hay Ujú. quien ya no usa todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, es muy hermoso. Yo los escucho, los observo y me dejo, ¿cómo decirlo? Lo contemplo. Ujú. Con la contemplación. Yo creo que eso es bien importante porque yo últimamente he estado aprendiendo justo a contemplar. Yo pensé que ya, este, pues sabía, ¿no? O sea, dices la palabra contemplar y suena muy fácil, muy sencilla, así como, ah, pues sí, contemplar. Pero no es una actividad sencilla. Bueno, al menos para mí ha sido un O tanto, estás observando la contemplación desde otro lugar. exacto, No es que no sí lo sabías en ese punto y ahora estás desde otro. desde otra, ajá. Y entonces la contemplación nos brinda la oportunidad es que la contemplación es bella, porque queda, o sea, no emites un juicio, no, o sea, contemplas, describes y hasta ahí, ¿no? O sea, disfrutas, ¿no? Percibes con los cinco sentidos, ¿no? Entonces, es bonito, es interesante desarrollar
esa capacidad o moverte, como bien dices, ¿no? Del punto donde estés ejerciendo ese poder de contemplación dentro de lo que estás viviendo. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Erika. Y bueno, pues, ¿qué? Nos vamos y regresamos otro día. Sí, vamos a comentarles a quienes nos vean que vamos a estar teniendo estas charlas, eh, pues una vez a la semana, para que lo esperen. Te decía yo en la mañana, como a la señora de los tamales, ¿no? Que ya sabes que todos los domingos a las 8 de la mañana ahí va a estar con su puesto ya listo, con su atole de masa súper rico. Ah, qué Así rico. nosotras vamos a Ahí tener están ese los martes. compromiso. Así es, Y por cierto, esta sección se llama Aquí entre nosotras. aquí entre nosotras. Así es. Maravilloso, me da mucho gusto. Eso me da emoción. Sí, también me agrada mucho y pues quien se quiera unir a escucharnos, de pronto quizás en algún momento haremos algún en vivo y pues buscaré, ahí recibiremos sus preguntas, interacciones, pero de momento, pues contemplen esta charla. Ok, buenísimo. Pues gracias, Erika. Te mando un gran abrazo y nos estamos viendo pronto, ¿vale? Gracias, Lau, abrazote. Abrazos a todos.